Bienvenidos a nuestra emisión especial con lo más destacado del trabajo legislativo en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta semana iniciaron los trabajos de la 63ª legislatura. Quédese con nosotros, comenzamos. Con la asistencia de 372 diputados y 90 senadores, este 1 de septiembre se llevó a cabo la sesión del Congreso General del primer periodo ordinario de sesiones. Esto del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2015, el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Se va a proceder a entonar el himno nacional. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva declaró un receso. Invito al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a recibir el tercer informe de gobierno del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, que será entregado por el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Se declara un receso. Después, una comitiva de legisladores se dirigió al salón de protocolo ubicado en el edificio C de la Cámara de Diputados para recibir el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En esta comitiva estuvieron los presidentes de la mesa directiva de ambas cámaras del Congreso de la Unión, el diputado Jesús Zambrano del PRD y el senador del PAN Roberto Gil Suárez, así como los presidentes de las dos juntas de coordinación política, diputado César Camacho Quirós y el senador Emilio Gamboa Patrón, ambos del grupo parlamentario del PRI. Continuando con las sesiones, ya en el salón de protocolos de la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación hizo entrega del tercer informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal, destacando los consensos logrados durante los últimos 3 años entre los poderes ejecutivo y legislativo y las principales fuerzas políticas. Lo hicimos con responsabilidad política, privilegiando siempre el interés superior de la nación, a partir del respeto y el diálogo, con la mirada puesta en el largo plazo. Superamos inercias y sentamos bases sólidas para la transformación del Estado mexicano. Al externar el compromiso del gobierno federal de trabajar con la nueva legislatura, el secretario de Gobernación destacó la importancia de sumar voluntades para multiplicar los resultados en favor del país. Que cuando vemos por México, las diferencias se convierten siempre en coincidencias. De esta manera, se han logrado avances históricos. El principio que nos ha guiado es dialogar para acordar y acordar para construir. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tras recibir el tercer informe de gobierno de la actual administración y de entregar la constancia respectiva de la recepción formal, resaltó la responsabilidad que significará la revisión de la glosa correspondiente, al tiempo que externó el planteamiento sobre la conveniencia y necesidad de que el titular del Ejecutivo Federal asista personalmente a entregar el informe. Y que pueda discutir y escuchar los distintos puntos de vista de la pluralidad política que compone hoy nuestro poder legislativo, escuchar de él mismo en viva voz también las consideraciones que tiene sobre el rumbo del país y que están plasmadas en el informe que hoy se nos entrega. Además, el presidente de la mesa directiva hizo votos porque se alcancen los acuerdos que saquen adelante el trabajo legislativo. Que encaucemos un diálogo de manera civilizada y que podamos poner por delante el bienestar de México, que es el bienestar de la gente. Que el paquete económico que recibiremos a más tardar en una semana, a más tardar el 8 de septiembre, contenga elementos que nos permitan precisamente coincidir. Tras recibir el informe de gobierno, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, declaró ante el Pleno formalmente cumplida la entrega del informe del Ejecutivo Federal, esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución, e instruyó se remitan los ejemplares respectivos a ambas cámaras del Congreso para iniciar el análisis del mismo. El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo
69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítanse a las cámaras de diputados y de senadores los ejemplares respectivos del tercer informe de gobierno presentado por el presidente de la República. Previo a los posicionamientos de las bancadas, se le dio el uso de la palabra al único diputado independiente, el primero en la historia del Congreso, Manuel Cloutier, quien dijo que todos los mexicanos tienen derechos políticos. Afirmó que la clase política ha perdido el tiempo en intereses partidistas y que el país debe dejar de ser un país de nuevos ricos y pobres sexenales. La crisis mundial y petrolera nos evidencia que el problema de México es estructural y no coyuntural, por lo que es urgente una reforma integral de las finanzas públicas que incluya una reingeniería del gasto para alinearlo a las prioridades de la nación. Urge revisar las fuentes de ingresos del gobierno, las participaciones a los estados y municipios, la política de deuda. Posteriormente se dio la histórica primera intervención en tribuna del partido Encuentro Social, el cual dijo estar comprometido con el país y sin ninguna otra pretensión que no sea contribuir a una nueva legislación que favorezca a la sociedad. Se pronunciaron además por terminar con el asistencialismo en la política social y porque las instituciones religiosas, sin participar en la vida política, sí lo hagan en la vida pública. No estoy hablando de ninguna religión, ninguna institución religiosa. Pero en México no podemos mencionar el nombre de Dios, aunque nuestro glorioso himno nacional sí lo hace, pues corremos el riesgo de parecer apátridas, ir en contra de la cultura política establecida, o a que se nos acuse hasta de violar el Estado laico. El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza fue quien emitió la postura de Nueva Alianza. El legislador explicó que este partido representa una opción distinta a los demás y se dijo que en el grupo parlamentario habrá una responsabilidad política que no será complaciente, ya que transparentarán mensualmente los recursos del grupo. Estamos convencidos que solo a través de los acuerdos y la construcción de mayorías plurales podemos avanzar en la transformación del país. Nuestro compromiso es con México. No somos ni seremos una bancada complaciente. En el trabajo legislativo mantendremos una posición analítica, imparcial, profesional, pero sobre todo cercana a la gente. El Congreso no debe ser el espacio de cabildeo para los poderes fácticos, sino el espacio donde se dignifique la vida pública. Por ello es necesario redefinir el rumbo de la actividad legislativa. Así lo explicó el diputado José Clemente Castañeda, quien posicionó por Movimiento Ciudadano. A decir del legislador, este grupo será una oposición crítica. Por ello, los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano nos vamos a empeñar en demostrar que merecemos estar aquí, que podemos recuperar la utilidad pública de la discusión y la reflexión legislativa, que podemos demostrar que este es un gran espacio donde se escucha a los ciudadanos y así contribuir a regresarle el rumbo correcto a nuestro país. La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, quien participa por primera vez en la historia legislativa del país, entregó al presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja una iniciativa por la cual se busca crear la ley de austeridad, tema principal de su posicionamiento. Se propone una redistribución del gasto, donde se dé prioridad a servicios básicos como salud, educación, desarrollo social y se incentive la productividad interna del campo y de la industria, en la cual también proponemos se aplique un programa de recorte en el gasto corriente de la actividad gubernamental. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Zambrano, informó que el documento sería remitido a las comisiones correspondientes en la siguiente sesión ordinaria. Por otra parte, el grupo parlamentario del Partido Verde sostuvo que desde ambas cámaras buscarán impulsar la consolidación de las reformas estructurales aprobadas en la legislatura anterior. El Partido Verde impulsará las iniciativas que permitan acelerar la instrumentación de las reformas estructurales aprobadas, especialmente en el tema de la legislación secundaria, para concluir y fortalecer la transparencia y el sistema anticorrupción. Será nuestra prioridad la Ley Federal de Transparencia, de Protección de Datos, la General de Archivos y la General de Anticorrupción.
En su oportunidad, el PRD afirmó que la clase política no ha estado a la altura, pues ha dejado de escuchar a la sociedad, la cual está desilusionada con los resultados del gobierno. El coordinador parlamentario afirmó que el PRD trabajará como una oposición crítica, pero sin caer en provocaciones ni en violencia. Asimismo, se refirió a las crecientes cifras de pobreza en México y las medidas legislativas que deben tomarse para una mejora económica. La posibilidad de un ajuste fiscal está en la puerta y debemos tener claridad de quiénes pueden salir beneficiados o perjudicados. Si hay que hacer cambios y ajustes para beneficio de los pequeños contribuyentes y de las clases medias, estaremos de acuerdo. Pero si en cambio significa un retroceso en el que regresen los privilegios fiscales a las grandes empresas, no los avalaremos. El Partido Acción Nacional dijo tener la mejor voluntad para construir mayorías que hagan los cambios que le urgen a México. El coordinador parlamentario cuestionó la realidad económica reflejada en los pronósticos trimestrales a la baja y pidió el camino de la contrarreforma fiscal para reducir los índices de pobreza. Nosotros señalamos nuestro total desacuerdo con la reforma fiscal, donde advertimos no solo que México sería más pobre, sino que perderíamos inversiones, tecnología y competitividad. Reforma fiscal de la que seguimos sufriendo sus resultados en el cierre de negocios y en el aumento de la pobreza. La diputada del PRI, Yulma Rocha, destacó la labor de la anterior legislatura, que aprobó reformas trascendentales para el país. Además, dijo la oportunidad que representa para los diputados entrantes aprobar un presupuesto responsable. Esta mayoría no solamente confía en sus números, confía en sus argumentos, porque los ejerceremos sin claudicar ni renunciar en nuestro interés de seguir moviendo a México. Los diputados y diputadas del PRI emprendemos esta legislatura de la segunda parte del sexenio respaldando al presidente Enrique Peña Nieto con muchas ganas y más fuerza. También hubo trabajos en el Senado de la República. Todo esto y más en el siguiente bloque de su resumen semanal.